Bienvenidos nuevamente a un nuevo estudio de la Parashá semanal. Hoy nos encontramos cerrando con el ciclo de la lectura del libro de Números, Bamidbar, en el desierto. Hoy con una porción doble, Parashá Matot y Masei. Dice el subtítulo: no conquistamos la tierra prometida con espadas, sino con nuestro compromiso del alma a Hashem. ¿Cuál es la forma correcta de poder llegar y alcanzar todo aquello que anhelas? Bueno, precisamente de esos temas y otros vamos a estar hablando en este estudio. Acompáñanos. Bienvenidos, queridos hermanos, nuevamente a un nuevo estudio de la Parashá semanal. Qué gusto, qué alegría encontrarnos nuevamente en un nuevo estudio. Y hoy un estudio enorme, gigante, porque estamos terminando con el libro de Números, conocido como el libro de Números, su nombre original, Bamidbar, que significa en el desierto. Hoy vamos a estar culminando con este libro, el libro de Números, y vamos a tener la parashá Matot Masei, Matot, Masei, Matot que significa tribus y Masei que significa viajes. De todo eso vamos a estar hablando y estudiando el día de hoy. Quiero agradecer a todos los que se encuentran en este momento en vivo a través de nuestra aplicación de Zoom y también a todos ustedes que nos van a ver a través de nuestro canal de YouTube. Bienvenidos todos. Como saben, hemos venido pidiendo por la refúa Shlema de varias personas. Hemos estado ofreciendo este estudio y queremos hoy nuevamente ofrecer este estudio por la refúa Shlema de María Elena Zelaya Munguía, hija de Miriam, y también queremos pedir al Todopoderoso refúa Shlema por el rabino Ginsburg, por el rabino Shalom Arus, por el rabino Jaim Frin, por Natalia Carmona, hija de doña Marta, Karen Castro, hija de Cecilia, Fabián Sánchez, hijo de Carolina, y Gerardo Villarreal, hijo de José, para que en la infinita misericordia del Todopoderoso reciban refúa Shlema y para que todos los que están en este momento, ya sea en vivo o los que vean en diferido este estudio, reciban refúa Shlema. Amén. Como siempre, hablamos un poco del contexto, de dónde venimos. Recordemos que venimos del estudio de la Parashá Pinhas, donde el Todopoderoso entrega un pacto especial a este personaje que se llenó de un fuego interior para hacer, ¿verdad?, que el nombre del Todopoderoso no fuera ensuciado, para evitar que hubiese Hilul Hashem, que se profanara el nombre del Todopoderoso. Este hombre vino e hizo algo, un acto de valor importantísimo que le valió que el Todopoderoso le entregara un pacto de Shalom. Por cierto, te hago la cordial invitación para que puedas ir a nuestro canal de YouTube y puedas ver este video y así puedas entender y aprender muchísimo más de las Sagradas Escrituras. También en esa parashá estuvimos hablando de todas las festividades bíblicas que la Torá nos menciona y cómo se introduce también los corbán o corbanot, lo que conoce usted como ofrendas, holocaustos, y el sentido correcto de estos. También hablamos de eso, así que te hacemos la cordial invitación para que puedas ir a nuestro canal de YouTube y puedas ver esa parasha. Muy bien. A continuación, la lectura del capítulo correspondiente, capítulo 30. Ley sobre los votos. Habló Moisés a los jefes de la tribu de los hijos de Israel, diciendo: Esta es la palabra que Adonai ha ordenado. Cuando un hombre haga voto a Adonai o jure imponiéndose una promesa, no quebrantará su palabra. Todo lo que salga de su boca lo cumplirá. Asimismo, si una mujer hace un voto a Adonai y se impone una obligación en su juventud, estando en casa de su padre, y su padre escucha su voto y la obligación que se ha impuesto, y su padre no le dice nada,
entonces todos los votos de ella serán firmes y toda promesa que se ha impuesto será firme. Pero si su padre se lo prohíbe el día en que se entera, ninguno de sus votos o promesas que se ha impuesto serán firmes. Adonai la perdonará, por cuanto su padre se opuso. Pero si es casada y hace votos o pronuncia con sus labios cosa con que obligue su alma, y su marido oye, y cuando oye se calla, los votos de ella serán firmes, y la obligación que se impuso será firme. Pero si el día en que su marido la oye, se lo prohíbe, entonces anulará el voto bajo el cual ella está, y la declaración imprudente de sus labios con que se ha comprometido, y Adonai la perdonará. Pero el voto de una viuda o una repudiada, todo aquello con lo cual se ha comprometido, será firme hacia ella. Sin embargo, si hizo voto cuando estaba en casa de su marido, y ha ligado su alma con obligación de juramento, y su marido oyó, y cayó ante ello, y no se le prohibió, entonces todos sus votos serán firmes, y toda obligación con que ligó su alma será firme. Pero si su marido en verdad los anula, el día en que los oye, todo lo que salió de sus labios en cuanto a sus votos, o en cuanto a obligarse a sí misma será nulo. Su marido los ha anulado, y Adonai la perdonará. Todo voto de todo juramento que obligue a humillarse a sí misma. Su marido lo confirmará o anulará, pero si su marido de día en día calla ante ello, entonces ha confirmado todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella. Las confirma por cuanto cayó ante ello el día que lo oyó, y si los anula después de haberlos oído, entonces él cargará con la iniquidad de ella. Estos son los estatutos que Adonai ordenó a Moisés sobre las relaciones entre el varón y su mujer, y entre el padre y su hija durante la juventud de ésta en casa de su padre. Amén. Baruch Hashem. Bueno, antes de hablar de los votos, vamos a hablar de viajando rumbo a la tierra prometida, que es algo importantísimo para cada uno de nosotros, porque estos estudios que realizamos, la intención del Todopoderoso es que nosotros podamos aprender de toda la experiencia vivida por el pueblo de Israel. En este caso, toda la experiencia vivida en el desierto, cómo ellos fueron caminando por el desierto rumbo a esa tierra prometida, a la tierra de la promesa, a la tierra de la provisión. ¿Y qué aprendemos de todo esto? Bueno, aprendemos como un atleta. ¿Qué es lo que hace un atleta? Un atleta cuando va a participar de una competencia, de una disciplina, ¿qué hace antes? Antes de ello, hace una preparación. El atleta se prepara para poder llegar al objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es poder llegar a la meta. En tu caso y en el mío, todos estamos aquí en una participación, unos de forma pasiva y otros de forma activa. Por supuesto que usted, mi persona, todos lo estamos haciendo de una forma activa. ¿Cuál es tu meta? Bueno, la meta de la mayoría de nosotros es poder disfrutar del mundo venidero en compañía del Eterno, del Todopoderoso. Esa es la meta de cada uno de nosotros. En este momento, como les digo, muchos están haciendo su participación de manera pasiva. Sencillamente están viviendo, pero no se están preparando para absolutamente nada. Sencillamente están viviendo. Pero nosotros no, nosotros estamos preparándonos para poder disfrutar no solamente aquí, sino en el mundo venidero. O sea, me refiero aquí, me refiero en este momento y en el futuro, porque no es que vamos a ir a vivir al cielo, como algunas personas dicen, no. El Todopoderoso creó esta tierra para que nosotros vivamos aquí eternamente. Muy bien. Entonces, así como el atleta de alto rendimiento realiza una preparación para poder no solamente llegar a la meta, sino poder competir de manera tal que pueda llevarse el primer lugar. Tal vez nuestro objetivo no es ser el primero, pero sí poder llegar a la meta, aunque, mucha atención, el hecho de relajarse en el sentido, no, yo me preparo, pero no para ser el primero, podría ser que eso sea
algo contraproducente, algo que tal vez no te ayude para poder llegar a la meta. Porque si no te exiges lo suficiente, podría ser que no llegues. Entonces, aquí tenemos participación, preparación y el objetivo final, que es llegar a la meta. Dice esta imagen, lo importante de llegar a la meta es lo que aprendes en el camino. Dice, lo importante de llegar a la meta es lo que aprendes en esta experiencia, en este andar, en este camino. Bueno, sí, definitivamente que todas esas experiencias son importantísimas, pero no solamente son importantes las experiencias, sino también tomar el aprendizaje de esas experiencias y ponerlas en práctica. Porque no es solamente haber escuchado o haber aprendido que al pueblo de Israel le sucedió esto, sino que todo aquello que aprendiste lo puedas poner en práctica, que lo puedas poner en práctica de manera tal que todo esto te sirva para poder lograr el objetivo, que es la intención de todos nosotros. Dice esta imagen, la vida es una experiencia de aprendizaje solo si aprendes. Y precisamente lo que decíamos. La vida es una experiencia, sí, pero lo más importante es el aprendizaje que tenemos en ella. Y cómo eso que aprendemos lo ponemos en práctica para ser mejores cada día. Por eso, el estudio de la Torá, el estudio de la Torá, donde nosotros aprendemos y por eso estudiamos todos los años y hacemos un ciclo anual de estudio de la Torá, donde vamos aprendiendo siempre cosas nuevas y donde todo eso lo vamos poniendo en práctica. Vamos aprendiendo, vamos mejorando, vamos siendo cada día mejores, aunque sea un poco. Eso es lo importante, porque muchas personas pasan por la vida y reciben experiencias pero no aprendizaje, porque no cambian. ¿Cuántas personas usted no se ha encontrado en la vida que le ha pasado de todo y le sigue pasando todo y todo lo malo? ¿Por qué? Porque no han aprendido, porque saben que han tenido experiencias negativas en la vida y siguen replicándolas, siguen nuevamente haciendo lo mismo y no viene un cambio, no viene una transformación. Todo eso afecta, todo eso le afecta y por lo tanto de nada sirve la experiencia porque no hay aprendizaje. Aquí vemos una imagen donde vemos los 5 tomos, 1, 2, 3, 4, 5 tomos de la Torá. Muy bien. Y la Torá es ese camino por donde todos tenemos que ir y donde podemos ver que al final vemos hombres, mujeres, incluso una persona con una discapacidad, porque el Todopoderoso no hace excepción de personas. Y la intención del Todopoderoso es que a través de la práctica, a través del aprendizaje, a través del entendimiento de las Sagradas Escrituras, podamos tener las herramientas para que usted y yo podamos no solamente servir al Todopoderoso, sino podamos llegar y alcanzar esas metas. Ahora, las metas no solamente puede ser el llegar, ¿verdad? Y disfrutar del mundo venidero, sino también el poder disfrutar de una familia sana, poder disfrutar de tu crecimiento espiritual, de ser la mejor versión tuya, que cada uno de nosotros podamos ser esa mejor versión, que también podamos ser instrumentos de bendición en este mundo para que podamos transformar este mundo, que seamos agentes que podamos provocar una transformación en nuestro entorno, empezando por nuestras familias, por nuestro lugar de estudio, por nuestro lugar de trabajo, en nuestro barrio, en la comunidad, en cualquier lugar donde te encuentres, que siempre tú puedas ser un agente de cambio, que pueda ser una persona que pueda influir en otros. Baruch Hashem. Dice este pasaje de referencia, Proverbios 6:23, porque el mandamiento es una candela y la enseñanza, la luz y camino de vida, las reprensiones del castigo. Porque los preceptos y los mandamientos, y ahora que hablábamos de la Torá, son esa luz para nuestro camino. Y dice, también es reprensión porque nos enseña tanto los mandamientos positivos
y negativos, las cosas que debemos de hacer de manera positiva, las cosas que debemos de hacer para nuestro crecimiento espiritual y todo aquello que es parte de ese plan que el Todopoderoso tiene para la humanidad a través de las sagradas letras. Y sí, como vemos, esta imagen es la meta. Para el pueblo de Israel, en principio, su meta era llegar a la tierra de Canaán, llegar a la tierra de la promesa. Ese era el objetivo número uno, pero también el objetivo número dos era establecerse en un lugar donde pudieran ellos establecer el pueblo de Israel y también posteriormente convertirse en esa nación que debe ser luz para todos los pueblos. Dice el verso 1 del capítulo 30 que acabamos de escuchar, y habló Moshe a los hijos de Israel de acuerdo con todo lo que había prescrito, ordenado, mandado, determinado y dispuesto. Entonces, todo esto que estamos leyendo, prescrito, ordenado, mandado, determinado y dispuesto, es lo que todos nosotros debemos de hacer. Dice, habló Moshe a los hijos de Israel de acuerdo con todo lo que el Todopoderoso prescribió, ordenó, mandó, determinó y dispuso. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Es obedecer a todo esto que el Todopoderoso ha prescrito, ordenado, mandado, determinado y dispuesto. Y habló Moshe a los jefes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esta es la cosa que ha prescrito Adonai. Hablando precisamente de los votos. No sé si usted ha estado familiarizado o está familiarizado con esto de un voto. No sé si usted sabe lo que es un voto. Es algo que usted viene y promete al Todopoderoso por una razón de índole espiritual. A veces también por otro tipo de motivación. Por ejemplo, poder alcanzar alguna meta, algo que usted quiere, entonces hace un voto con el Todopoderoso. Pero en la mayoría de los casos, nuestros votos tienen que ser con el deseo y la intención de nuestro crecimiento espiritual. Pero vemos aquí la importancia, por ejemplo, en el caso de la mujer, de la hija, de la esposa, de la familia, como el Todopoderoso ha determinado que, número uno, aquel que hace un voto debe honrar siempre su palabra. Es algo súper delicado que alguien prometa algo al santo y bendito es y no lo cumpla. Y por eso el Todopoderoso ha puesto al hombre, al jefe de hogar, al padre de familia, al esposo, para que cuando él vea que existe algo que es tal vez imposible que se pueda cumplir o existe una imposibilidad para ello, entonces él puede venir y puede anular dicho voto. El voto de la hija. Una joven soltera que está en casa del padre y dice, quiero hacer un voto y quiero hacer esto para Hashem. Si el padre de familia escucha y aquel voto es imposible de cumplir o no está de acuerdo con él, entonces, por el bienestar de su hija, él rechazará ese voto y dirá que ese voto no habrá de cumplirse. Dice este pasaje, si cuando escuchare su padre su voto y su prohibición con la cual se ha atado a sí misma y guardare silencio ante ella su padre, quedarán firmes sus votos y toda prohibición con la cual se ha atado a sí misma quedará firme. Muy bien. Entonces, si el padre de familia guarda silencio al escuchar a su hija que ha hecho esta promesa, el padre de familia está dando el aval. Pero si el padre dice, no, no será así, no vas a hacer ese voto, entonces ese voto es anulado y el Todopoderoso acepta dicha anulación. Lo mismo ocurre con la esposa. Si la esposa, por ejemplo, dice, bueno, yo hago este voto y el marido, el esposo, no está de acuerdo, ese voto no queda en firme, quedará anulado. De la misma manera, como leímos en el caso de la hija. Dice el verso 17, estas son las leyes que ha prescrito Adonai a Moshe entre el hombre y su esposa, entre el padre y su hija,
en sus mocedades en la casa de su padre. Entonces, aquí vemos algo muy importante y es el rol para todos los papás, para todos los padres, para todos los esposos, para los jefes de familia que están aquí escuchando, los que están presentes y los que van a escuchar posteriormente. La responsabilidad del hombre como esposo y como padre. Aquí vemos un pasaje en la parte de abajo de su pantalla de Bereshit, Génesis capítulo 18, verso 19, que dice, porque yo le he conocido, habla del patriarca Abraham, para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Hashem, haciendo justicia y rectitud. Eso es la responsabilidad a la que ha llamado el Eterno al padre, esposo y jefe de familia. Muy bien, Baruch Hashem, vamos a ir al capítulo 31. Derrota de los madianitas, ley sobre el botín. Habló Adonai a Moisés diciendo, toma venganza completa de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás reunido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armad a algunos hombres de entre vosotros para la guerra, y vayan contra Madián para ejecutar la venganza de Adonai sobre Madián. Enviaréis a la guerra 1000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel. Así fueron dados de los millares de Israel 1000 por cada tribu, 12.000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra 1000 por cada tribu, y a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, a la guerra con ellos, con los objetos sagrados y con las trompetas en su mano para la alarma. Y tal como Adonai había ordenado a Moisés, hicieron guerra contra Madián y mataron a todos los varones. Entre las víctimas mataron también a los reyes de Madián, Evi y Requén, y Sur y Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También mataron a espada a Balaam, hijo de Beor. Y los hijos de Israel tomaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus pequeños, todo su ganado y todos sus rebaños, y arrebataron toda su riqueza. Incendiaron también todas sus ciudades, aldeas y campamentos y tomaron todo el despojo y todo el botín, tanto de hombres como de animales, y llevaron a los cautivos el botín y el despojo a Moisés, al sacerdote Eleazar y a la asamblea de los hijos de Israel, al campamento en las llanuras de Moab, que están junto al Jordán frente a Jericó. Entonces Moisés, el sacerdote Eleazar y todos los jerarcas de la asamblea salieron a recibirlos en las afueras del campamento. Y Moisés estalló indignación contra los oficiales del ejército, los jefes de millares, de miles y jefes de cientos que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés, pero habéis dejado con vida a todas las hembras. Mirad, ellas son quienes por consejo de Balaán indujeron a los hijos de Israel a apostatar de Adonai en lo tocante a peor, por lo que hubo plaga en la congregación de Adonai. Ahora pues, matad a todo varón entre los párvulos y matad a toda mujer que haya conocido varón acostándose con él. Pero dejad con vida entre las mujeres a todas las jóvenes que no hayan conocido lecho de varón. En cuanto a vosotros, acampad fuera del campamento durante 7 días. Todos los que habéis matado a una persona y cuantos habéis tocado un cadáver, os purificaréis en el tercero y el séptimo día. Así vosotros, como vuestros prisioneros. Purificad también todo vestido, todo objeto de piel, toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera. Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres del ejército que venían de la guerra, este es el estatuto de la ley que Adonai ha ordenado a Moisés. Solo el oro y la plata, el bronce, el hierro, el estaño y el plomo, todo lo que resiste al fuego, lo haréis pasar por fuego y será puro. Sin embargo, habrá de ser purificado con las aguas para la impureza, y todo lo que no resista el fuego, lo haréis pasar por el agua. El día séptimo lavaréis vuestros vestidos y seréis puros. Ya después podréis entrar en el campamento. También habló Adonai a Moisés diciendo, tú, el sacerdote Eleazar y los jerarcas de las casas paternas de la asamblea, haced el recuento del botín que se ha capturado, tanto de personas como de animales. Dividirás por mitad el botín entre los combatientes que han ido a la guerra y entre toda la asamblea. Y como tributo de los guerreros,
salidos a la batalla, apartarás para Adonai un alma de cada 500, así de hombres como del ganado vacuno, de asnos y de ganado menor. De la mitad de ellos tomarás y los darás al sacerdote Eleazar como ofrenda alzada para Adonai. Y de la mitad correspondiente a los hijos de Israel tomarás uno de cada 50, así de hombres como del ganado mayor, de los asnos y del ganado menor, de todo animal, y los entregarás a los levitas encargados del servicio del tabernáculo de Adonai. Y Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron tal como Adonai había ordenado a Moisés, y fue el botín el remanente de la presa capturada por la gente de guerra, 675,000 ovejas, 72,000 reses vacunas y 71,000 asnos. En cuanto a personas de mujeres que no habían conocido ayuntamiento de varón, el total de almas fue de 32,000. La mitad o porción de los que habían salido a la guerra fue 337,500 ovejas, y el tributo de ovejas para Adonai fue de 675. Ganado vacuno, 36,000, y su tributo para Adonai, 72. Asnos, 30,500, y su tributo para Adonai, 61. Personas, 16,000, y su tributo para Adonai, 32 almas. Entonces Moisés entregó el tributo al sacerdote Eleazar como ofrenda alzada a Adonai, tal como Adonai había ordenado a Moisés. En cuanto a la mitad correspondiente a los hijos de Israel que Moisés había separado de la de los guerreros, esa mitad de la asamblea fue 337,500 ovejas, ganado vacuno 36,000, asnos 30,500 y personas 16,000. De la mitad que correspondía a los hijos de Israel, Moisés tomó uno de cada 50, así de las personas como de los animales, y los entregó a los levitas que tenían la custodia del tabernáculo de Adonai, tal como Adonai había ordenado a Moisés. Entonces se acercaron a Moisés los jefes de las unidades del ejército, comandantes de miles y comandantes de cientos, y dijeron a Moisés: tus siervos han contado los hombres de combate que están bajo nuestro mando, y ninguno ha faltado de nosotros. Así pues, presentamos una ofrenda ante Adonai, cada uno lo que ha ganado en objetos de oro, brazaletes, pulseras, anillos, pendientes y collares, para hacer expiación por nosotros delante de Adonai. Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron de ellos el oro y toda clase de objetos labrados. Y el total de oro de la ofrenda alzada que los jefes de miles y los jefes de cientos hicieron elevar ante Adonai fue de 16,750 ciclos, que los hombres del ejército habían saqueado cada uno para sí. Y Moisés y el sacerdote Eleazar tomaron el oro de los jefes de miles y de los jefes de cientos y lo llevaron a la tienda de reunión como memorial de los hijos de Israel delante de Adonai. Amén, Baruch Hashem. Amén, Baruch Hashem. Entonces aquí vemos donde Moisés le habla al pueblo y le dice: armaos de vosotros hombres para el ejército y que marchen contra Madián. Y entonces se escogieron 1,000 de cada una de las tribus para que fueran en contra de los madianitas. Aquí dice 1,000 de cada una de las tribus. En el verso 6 dice: y Moshe le envió a la guerra 1,000 por cada tribu, y Fitnes, hijo de Eleazar, que es Pinhas, ¿okay? Se conoce como Fitnes, que es Pinhas, fue a la guerra con los santos instrumentos, con trompetas de júbilo en su mano. Iban con instrumentos Kadosh en su poder. En el verso 8 dice que mataron también entre los muertos de ellos a los reyes madianitas, Rekem, Shur, Ur, Reba, 5 reyes de Madián, y también a Balán o Bilán, hijo de Beor. Ahora, ¿quién es este Bilán? Tal vez usted recordará. O Balán. Bueno, sí, en la Parashá Balak, que es antes de la anterior o la tras anterior. La Parashá se llamaba Parashá Balak, ¿sí? Parashá Balak, que tiene que ver con el rey de los moabitas. Y entonces apareció un hombre que los sabios de Israel consideran que era el profeta para las naciones, pero un hombre que no atendió al llamado del Todopoderoso, a pesar de que el Todopoderoso le había dado
Ruach HaKodesh, inspiración divina, no hizo caso, no sirvió al Todopoderoso como tenía en muchas oportunidades en la Parashá Balak, porque Balak, el rey moabita, cuando llega a Israel al frente de su territorio, sabiendo lo que Israel le ha hecho a otros pueblos, pues teme, tiene un temor profundo de lo que puede ocurrir a su pueblo por causa de Israel. Y entonces manda a llamar a Bilam y le dice, ven porque yo sé que lo que tú bendices es bendito y lo que tú maldices es maldito. Ven y maldíceme este pueblo y así tal vez podré enfrentarlo. Y cada ocasión en que Bilam quiso ganar dinero, porque él era definitivamente que era un hombre que trabajaba y hacía el mal por causa del dinero. Cada vez que él intentó maldecir al pueblo de Israel, el Todopoderoso puso palabras de bendición. Tanto así que al final, cuando ya él se da por vencido y ve que al Todopoderoso le agrada que hable bien en pos de Israel, pues sigue hablando bien en pos de Israel. Tanto así que creó un malestar en Balac, el rey moabita, porque dijo, para maldecirnos te he traído y ya lo has bendecido tantas veces. Al final, Bilam o Balaam no se queda quieto, sosegado, no. Él le dice algo al rey Balac de cómo hacer para que entonces el pueblo de Israel y la presencia, la Shekinah divina que le daba protección, les abandone. Y más bien sucede lo contrario, donde el Todopoderoso se enciende en ira y mata a 24,000 israelitas por causa del culto a Baal Peor. Este hombre viene y le da un consejo y le dice, mira, haz esto con este pueblo. Este pueblo es bendito, pero si ellos hacen lo malo delante de el Eterno les va a dar la espalda y los va a abandonar y así tal vez podrás hacerle frente. Entonces este hombre le da este mal consejo, buen consejo para ellos, pero mal consejo de parte de Bilán, y resulta que él viene, me refiero a Balac, y manda a madianitas y a moabitas también para que seduzcan al pueblo y hagan que ellos le den la espalda al Todopoderoso y vayan en pos, los israelitas, muchos de ellos, en pos de esta deidad horrible. De esta deidad horrible también les recomiendo que por favor pueda ver en nuestro canal de YouTube la Parashá Balak y hablamos ahí de esta deidad falsa llamada Baal Peor, que es una de las más horribles que existe, para que usted entienda. Y entonces aquí tenemos varios pasajes que hablan de esta acción que realizó Bilán. Dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida está en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Y así era como trabajaba Bilán. Él tenía poder en sus labios, en su lengua, y él maldecía. Normalmente era lo que hacía, era maldecir. Y comía de ese fruto, porque a través de esas maldiciones, él se prosperaba. Dice el Salmo 34:21, la maldad dará muerte al impío y los que aborrecieron al justo serán condenados. Precisamente lo que Balán o Bilam o Bilham hizo, su maldad deseaba la muerte de Israel, pero ocurrió lo contrario. La muerte vino hacia él por haber aborrecido al justo. El Todopoderoso le ha condenado. Proverbios 2:22 dice, los impíos serán cortados de la tierra y los pérfidos serán desarraigados de ella. Todo en relación a Bilán. Bilán era ese tipo de persona, era una persona impía, era un pérfido. Isaías 13:11, castigará al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Bilán. También pondré fin a la arrogancia de los soberbios. Bilán. Y abatiré la altivez de los despiadados. Bilán. Sí, Bilán creyó que iba a quedar impune, que no iba a pasar nada, pero no fue así. Él le dio este mal consejo a Balac, algo que sí hizo Balac y que permitió, o más bien hizo que la ira del Eterno se encendiera contra el pueblo de Israel y hubiera una mortandad de 24,000 personas. Pero el Todopoderoso también castigó a Bilán, el cual no quedó impune y fue muerto por las fuerzas de Israel. Y en el verso 15 dijo Moshe, ¿habéis dejado vivir a todas las mujeres? He aquí, ellas les entregaron a los hijos de Israel por palabra de Bilán para rebelarse contra el Eterno en el episodio de
peor. Moisés se disgusta. Moisés se disgusta, ¿por qué? Porque han dejado con vida a las madianitas, porque ellas fueron utilizadas. ¿Para qué? Para que el Todopoderoso le diera la espalda a Israel y se encendiera la ira en contra de su pueblo. 24,000 personas murieron. Ahora, tal vez algunas personas vean esto como algo tan drástico, indignante, porque hay muchos que se consideran más santos que el santo de los santos, más santos que el Todopoderoso, que el santo y bendito es. Pero, queridos hermanos, usted no se ha puesto a pensar que el Todopoderoso conoce al hombre mejor que nadie, conoce su corazón. Aquí vemos un corazón en esta imagen. Y vemos este pasaje de Génesis que dice, porque de continuo está la maldad en el corazón del hombre. Cuando hablamos de hombre, estamos hablando de la humanidad, porque aquí vemos a las mujeres como durmiendo, pero es que el Todopoderoso dice, tienen que castigarlas, porque ellas fueron el instrumento que se usó para que el Todopoderoso le diera la espalda al pueblo de Israel, por causa del extravío de Israel, por causa de haber ido y fornicado y haber ofrecido holocaustos a esa deidad horrible de Baal-Peor. El Todopoderoso conoce a cada ser humano. Y estas personas, si se prestaron para algo tan terrible, y estas personas rendían culto a esa deidad, era porque también eran personas muy terribles. Eran personas muy terribles. Vamos a ver una diferencia. Vamos a ver una diferencia aquí. Y es que tal vez usted se pregunta, pero bueno, si las mujeres moabitas fueron también parte del plan, porque no fueron las madianitas solamente, fueron las moabitas también que participaron. Pero aquí hay una cosa que hace la diferencia. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? Las madianitas no eran las que corrían peligro, eran las moabitas. Entonces estamos viendo aquí una situación de supervivencia, porque las moabitas hacen esto para ver si ellas no mueren. Las madianitas no eran parte de esta situación. Por lo tanto, venir a participar en esto las hace más culpables que las moabitas, porque las moabitas tenían una razón, las madianitas no tenían ninguna razón. ¿Habrán trabajado por precio? ¿Habrán hecho esto por precio? ¿O sencillamente porque quisieron? Por esa razón, el Todopoderoso se indigna contra las madianitas, porque ellas no tenían parte en esta situación. El pueblo que estaba en riesgo eran los moabitas, no los madianitas. ¿Qué estaban haciendo las madianitas acá? Participaron porque quisieron. ¿Por precio o porque quisieron nada más? No lo sabemos. La Torá no nos lo enseña, pero lo que sí aprendemos es que estas madianitas lo hicieron porque quisieron, pero ellas no tenían que hacerlo. No tenían ninguna razón. Ahora, también hay una situación muy importante con respecto a por qué no desaparecieron las moabitas. ¿Por qué las moabitas no fueron aniquiladas? ¿Sabían ustedes de una mujer que se llamaba Ruth? Sí, Ruth. Ruth era una mujer moabita, era de Moab. Ella se casó con un israelita que era hijo de una mujer llamada Noemí. Noemí. Y esta mujer Ruth, lo vemos acá, donde volvemos, dice Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo, recoger espigas. ¿Por qué? Porque Ruth, a pesar de que ya no tenía un vínculo porque el esposo de Ruth había muerto, ella siempre quiso ser compañera fiel de su suegra Noemí. Y le dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim, tu Dios será mi Dios. Una mujer fiel. Y entonces cuando Noemí regresa a la tierra de Israel, Ruth va en compañía de su suegra, que ya no era su suegra, pero que fue su suegra, y queda con ella. Después, Ruth se vuelve a casar, se casó con un hombre de nombre Boaz, y posteriormente Ruth se convierte en bisabuela de quién? Del rey David. Por lo tanto, vemos una de las razones también por las cuales el Todopoderoso no destruye a las moabitas, porque de ahí vendría la bisabuela de el Melech David. Y dice Números 31:19, y vosotros quedaos fuera del campamento 7 días, y todos los que hubieran matado persona y cualquiera que hubiere tocado muerto, os purificaréis al tercero y al séptimo día, vosotros y vuestros cautivos. ¿Y esto por qué? Esto por la razón de que estaban en el campamento
en la presencia del Todopoderoso y todas aquellas personas que habían matado, asesinado o tocado un cuerpo muerto están en el grado de mayor impureza, el mayor estado de tuma. Y entonces aquí vemos esta imagen que habla de la parasha Tazria y la parasha Mepsorá y dice qué significa tuma y tajara hoy en día, la importancia de el estado de pureza. Entonces, estos hombres antes de entrar al campamento, ellos no pueden entrar al campamento, sino que ellos tienen que purificarse para poder entrar al campamento. ¿Por qué? Porque recuerden que la presencia del Todopoderoso estaba ahí. Recordemos que también vimos la parashá que tenía que ver, ¿verdad? En número 19, con la parashá de la vaca roja, parashá Jucat. En el verso 26 dice, Sensa lo ha apresado, lo ha capturado en personas y en animales, y habrás de dividir lo apresado entre los participantes en la batalla y la congregación. Eso es cómo se dividía este botín. Verso 31-49, dijeron a Moshe, tus siervos han hecho el recuento de los hombres de guerra que están a cargo de a cargo nuestro y no falta ninguno. ¿Eso qué significa? Que ninguna de esas personas que fueron a la guerra perecieron. El Todopoderoso les guardó. Dice el Salmo 32:7, tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Así es, Baruch Hashem. Y dice el verso 54, tomó Moshe y Eleazar el sacerdote, el oro de los jefes de millares y de cientos y lo trajeron a la tienda, al Mishkan, remembranza para los hijos de Israel ante Adonai. Baruch Hashem. Muy bien, vamos al capítulo 32. Concesión de la Transjordania. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad poseían numerosos y muy importantes rebaños, y vieron que la tierra de Jazer y la tierra de Galaad era un lugar apropiado para el ganado. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén fueron y hablaron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los jefes de la asamblea, diciendo, Atarot, Dibón, Jazer, Ninra, Hezbón, Eleale, Sebán, Nebo y Beón, la tierra que Adonai azotó en presencia de la asamblea de Israel es tierra de ganado y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron, si hemos hallado gracia ante tus ojos, que se dé esta tierra a tus siervos en propiedad, no nos hagas pasar el Jordán. Entonces Moisés respondió a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, ¿irán vuestros hermanos a la batalla y vosotros os quedaréis aquí? ¿Por qué desanimáis el corazón de los hijos de Israel, para que no pasen a la tierra que Adonai les ha dado? Así hicieron vuestros padres, cuando los envié desde Cades Barnea a explorar el país. Subieron hasta el valle de Escol y al ver la tierra, desanimaron el corazón de los hijos de Israel para que no entraran a la tierra que Adonai les había dado. Aquel día se encendió la ira de Adonai y juró diciendo, los varones de 20 años arriba que subieron de Egipto no verán la tierra por la cual he jurado a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron íntegros en pos de mí, excepto Caleb, ben Jefone, Ceneseo y Josué ben Nun, que fueron íntegros en pos de Adonai. Se encendió entonces la ira de Adonai contra Israel y los hijos andar errantes 40 años por el desierto, hasta que toda aquella generación que había obrado mal ante los ojos de Adonai se extinguió. Y he aquí vosotros surgís en lugar de vuestros padres, ralea de hombres pecadores, para aumentar aún más el ardor de la ira de Adonai contra Israel. Si os volvéis de en pos de él, otra vez os volverá a dejar en el desierto, y destruiréis a todo este pueblo. Entonces ellos se le acercaron y dijeron, construiremos aquí corrales para nuestro ganado y ciudades para nuestros pequeños. Pero nosotros nos armaremos e iremos con diligencia al frente de los hijos de Israel hasta que los hayamos introducido a su lugar. En tanto, nuestros pequeños vivirán en ciudades fortificadas por causa de los habitantes del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, y no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni más allá, porque tendremos ya nuestra heredad en esta parte del Jordán al oriente. Moisés les respondió, si hacéis tal cosa, si os preparáis para ir delante de Adonai a la batalla, y todo hombre armado de entre vosotros
cruza el Jordán delante de Adonai hasta que haya expulsado a sus enemigos de su presencia y la tierra haya quedado subyugada ante Adonai, y os volvéis entonces, quedaréis absueltos para con Adonai y para con Israel, y esta tierra será vuestra propiedad delante de Adonai. Pero si no lo hacéis así, he aquí habréis pecado contra Adonai, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Construíos, pues, ciudades para vuestros pequeños y rediles para vuestros rebaños, y haced lo que ha proferido vuestra boca. Entonces los hijos de Gad y los hijos de Rubén hablaron a Moisés diciendo, tus siervos harán tal como mi señor ha ordenado. Nuestros pequeños, nuestras mujeres, nuestro ganado y todos nuestros animales quedarán allí en las ciudades de Galaad, pero tus siervos, todos los hombres armados del ejército, desfilarán ante Adonai para la batalla, tal como mi señor está hablando. Entonces Moisés los encomendó a Eleazar el sacerdote, a Josué ben Nun y a los jefes de familia de las tribus de los hijos de Israel. Y Moisés les dijo, si los hijos de Gad y los hijos de Rubén cruzan con vosotros el Jordán, armados todos para la guerra, delante de Adonai, y el país es sometido ante vosotros, les daréis la tierra de Galaad en propiedad. Pero si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán propiedad en medio de vosotros en la tierra de Canaán. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo, haremos lo que Adonai ha hablado a tus siervos. Nosotros pasaremos armados delante de Adonai a la tierra de Canaán, pero la propiedad de nuestra heredad estará a este lado del Jordán. Y Moisés dio a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés ben José el reino de Sehón, rey amorreo, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra, con sus ciudades, con sus territorios y las ciudades del país circundante. Y los hijos de Gad construyeron Dibón, Atarot, Aroer, Atarot-Sofán, Jazer y Jojeja, y Bet-Nisra y Bet-Arán, ciudades fortificadas, y también rediles para el rebaño. Y los hijos de Rubén construyeron Esbón, Eleale, Kiriataim, Nebo y Baal, Neón, cambiadas de nombre, y Timna, y llamaron por sus nombres las ciudades que reedificaron. Fueron también los hijos de Maquir, ben Manasés, a Galaad, y la capturaron y desposeyeron a los amorreos que estaban en ella. Y Moisés dio Galaad a Maquir, ben Manasés, y habitó en ella. También Fair ben Manasés fue y se apoderó de sus aldeas, y les puso el nombre de Jabot Jair. Asimismo, Nova fue y capturó Kenat y sus aldeas, y conforme a su nombre la llamó Nova. Amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem, la tierra que ha batido Adonai ante la congregación de Israel, tierra para ganado es, y tus servidores tienen ganado. Vemos aquí cómo ellos, parte de las tribus de Israel, están interesadas en esta tierra por causa de que era una tierra formidable para el ganado, y dicen, nosotros somos personas que tenemos ganado. En el verso 8, Moshe dice, así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. ¿De qué estamos hablando acá? Estamos hablando de esta que vimos en Números en el capítulo 13, donde se envía a una misión a 12 hombres para que vayan y vean la tierra de la provisión. Moshe les dice, vean cómo es la tierra, si es fortificada, cómo son las personas, si es un buen lugar, cómo son los frutos de la tierra, esfuércense, vayan y traigan el mensaje o la información de cómo es la tierra. Y resulta que de estos 12, 10 volvieron con un mal mensaje. Solo 2 de ellos vinieron con un buen mensaje, que fue Caleb y Josué. Y entonces, cuando los 10 hombres hablan al pueblo, dicen, no, esta ciudad, esa gente nos miraba como insectos, ellos son como gigantes, las tierras son, las ciudades son fortificadas. Entonces hicieron que el pueblo decayera, se entristecieran. Hemos pasado por el desierto durante tanto tiempo y cuando vamos a entrar a la tierra de la promesa, no vamos a poder alcanzarla porque no vamos a tener la forma de poder vencer a esa gente. Eso fue lo que pensaron.
En cambio, Caleb y Josué dijeron lo contrario. Por supuesto, si nosotros hacemos como el Eterno nos dice, Él nos va a entregar este lugar porque Él nos ha dicho que es para nosotros. Precisamente Moisés le dice a estos hombres que se han presentado a decir, es que esta tierra es una buena tierra para ganado y nosotros somos gente de ganado. Entonces Moisés le dice, ¿quieren hacer lo mismo que hicieron estos hombres? Pero esas personas dijeron, no, nosotros no vamos a tomar posesión, sino hasta que Israel tome posesión. Y dice el verso 15, si os volvieron de pos de él, él volverá otra vez a dejaros en el desierto y echaréis a perder a todo este pueblo. Hablando de que si ellos iban a hacer lo mismo que hicieron aquellos 10 espías, ellos se comprometen y dicen no. Entonces ellos se llegaron a él y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. Pongan atención. Entonces ellos se llegaron a ellos y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. ¿Cuál debe ser nuestro principal objetivo? Y aquí vemos un corazón formado con puros billetitos. El dinero no es tan malo. El dinero no es algo malo. Todo dependerá de cómo llegas a él. Pero también, ¿cuál es tu objetivo? Aquí vemos a estas personas que están pensando en que este es un buen lugar y no están pensando en el plan del Todopoderoso, no están pensando en el plan del Eterno. Incluso dicen ellos que iban a hacer lugares para su ganado y ciudades para sus niños. Hablaron primero del ganado, no hablaron de la familia, no dijeron, haremos ciudades para nuestros niños y haremos establos para nuestros ganados, o no sé cómo le llamarían, establos o lugares para el ganado. Al contrario, primero hablaron del ganado y después hablaron de los niños. Dice Eclesiastés, el que ama el dinero no se sacia de dinero y el que ama la abundancia no se sacia del ingreso. También esto es vanidad. Y entonces vemos aquí a estas personas que están siendo tentadas en este sentido, de que dicen, ay, qué bueno este lugar, esta tierra para el ganado, aquí nos vamos a hacer millonarios, vamos a fructificar mucho, pero se olvidan que el objetivo es entrar a la tierra prometida, es alcanzar esa tierra para poder cumplir con el plan del Todopoderoso. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado con cuáles son nuestros objetivos, cuál es nuestra prioridad, qué ponemos primero, lo económico o lo espiritual. Recordemos que si nosotros vamos en pos del Creador, el Todopoderoso nos va a dar aquello que necesitamos. En cambio, muchas personas van primero por lo material y no por lo espiritual. Y por eso no crecen. La tierra prometida tiene que ser nuestro objetivo. Es ahí donde todos queremos llegar. Es ahí donde todos queremos estar, en la tierra prometida. En nuestro caso y en tu caso, bueno, esa meta es el mundo venidero. Pero también hay objetivos que podemos alcanzar antes de llegar a él. Entonces, debemos de esforzarnos, como decíamos al principio, todos estamos participando en este momento en una carrera y esa carrera es para llegar a la meta. Pero para poder llegar a la meta, tenemos que prepararnos. Y todo esto que hacemos es parte de nuestra preparación para poder alcanzar el objetivo. Y dice el verso 22, y será conquistada la tierra ante Adonai y después regresaréis y quedaréis absueltos ante Adonai, porque ellos dijeron, no, no vamos a tomar posesión, no vamos a tomar posesión de nuestra tierra, sino hasta que Israel haya hecho lo propio. Y respondieron los hijos de Gad y los hijos de Reubén, diciendo, lo que ha hablado Adonai a tus servidores, así habremos de hacer. Nosotros pasaremos armados ante Adonai a la tierra de Canaán, pero con nosotros estará la posesión de nuestra herencia allende en el Jordán. Construyeron los hijos de Gad, Dibón, Hatarot y Jarojer, todos esos lugares fueron parte de lo que ellos construyeron, todos esos lugares ahí. Y bueno, Baruch Hashem, así hemos llegado a esta parte y aquí comenzamos con la parashá Masei, viajes de Israel. Desde Egipto al Jordán. Estas son las jornadas de los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto por escuadrones, bajo el mando de Moisés y Aarón. Por mandato de Adonai, Moisés escribió los puntos de salida según sus jornadas, y estas son sus jornadas conforme a sus puntos de partida. Partieron de Ramesés en el mes primero
El día 15 del mes primero, a la mañana siguiente de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa, a la vista de todos los egipcios, mientras los egipcios enterraban a todos sus primogénitos, a los que Adonai había herido de muerte. También Adonai había ejecutado actos justicieros contra sus dioses. Partieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Partieron de Sucot y acamparon en Etán, que está al borde del desierto. Partieron de Etán y se volvieron hacia Pijahirot, que está delante de Baal-Zephón, y acamparon frente a Migdol. Partieron de Pijahirot y pasaron por medio del mar hacia el desierto y anduvieron 3 jornadas por el desierto de Etam y acamparon en Mara. Partieron de Mara y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y allí acamparon. Partieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Partieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Zin. Partieron del desierto de Zin y acamparon en Dofca. Partieron de Dofca y acamparon en Aluz. Partieron de Aluz y acamparon en Refidim, donde no había agua para beber para el pueblo. Partieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinai. Luego partieron del desierto de Sinai y acamparon en Kibrot Hataba. Partieron de Kibrot Hataba y acamparon en Haserot. Partieron de Haserot y acamparon en Ritma. Partieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Partieron de Rimón Pérez y acamparon en Libna. Partieron de Libna y acamparon en Risa. Partieron de Risa y acamparon en Celata. Partieron de Celata y acamparon en el monte Sefer. Partieron del monte Sefer y acamparon en Jarada. Partieron de Jarada y acamparon en Macelot. Partieron de Macelot y acamparon en Tahat. Partieron de Tahat y acamparon en Tara. Partieron de Tara y acamparon en Mitka. Partieron de Mitka y acamparon en Hasmona. Partieron de Hasmona y acamparon en Moserot. Partieron de Moserot y acamparon en Benei Jacán. Partieron de Benei Jacán y acamparon en el monte Gidgat. Partieron del monte Gidgat y acamparon en Jotbata. Partieron de Jotbata y acamparon en Abrona. Partieron de Abrona y acamparon en Esión-Geber. Partieron de Esión-Geber y acamparon en el desierto de Zin, que es Cades. Partieron de Cades y acamparon en el monte Or, en la frontera de la tierra de Edom. Y por el dicho de Adonai, el sacerdote Aharón subió al monte Or y allí murió, a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, el día primero del mes. Y Aharón tenía 123 años cuando murió en el monte Or. Entonces el rey de Arad, cananeo, que habitaba en el Negev, en la tierra de Canaán, oyó de la llegada de los hijos de Israel. Entonces partieron del monte Or y acamparon en Salmona. Partieron de Salmona y acamparon en Funón. Partieron de Funón y acamparon en Obot. Partieron de Obot y acamparon en Ijeabarín, frontera de Moab. Partieron de Ijeabarín y acamparon en Dibón-Gat. Partieron de Dibón-Gat y acamparon en Almón Diblataín. Partieron de Almón Diblataín y acamparon en los montes de Abarín delante del Nebo. Partieron de los montes de Abarín y acamparon en las llanuras de Moab junto al Jordán en Jericó. Finalmente acamparon junto al Jordán desde Bet-Jesimot hasta Abel-Sitín en las llanuras de Moab. Habló Adonai a Moisés en las llanuras de Moab junto al Jordán frente a Jericó diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando crucéis el Jordán hacia la tierra de Canaán, expulsaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todas sus esculturas y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos. Tomaréis posesión de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os he dado esa tierra para que la poseáis. Y os apropiaréis de la tierra echando suertes entre vuestras familias. Al grande aumentaré su posesión y al pequeño disminuiréis su posesión. Aquello que le toque en suerte a cada uno suyo será. Tomaréis posesión según las tribus de vuestros padres. Pero si no expulsáis de delante de vosotros a los habitantes del país, sucederá que los que de ellos hayáis dejado vendrán a ser como aguijones en vuestros ojos y como espinas en vuestros costados.
y os acosarán en la tierra donde habitéis. Y resultará que os trataré a vosotros como había decidido tratarlos a ellos. Amén, Baruch Hashem. Amén, Baruch Hashem. Aquí hay algo muy interesante, queridos hermanos, que quiero mostrarles. Y bueno, hemos escuchado de todas las jornadas que realizó el pueblo de Israel después de que salieron de Egipto, del lugar, ¿verdad?, donde estaban esclavos. Y hay algo muy interesante, y es que aquí yo le muestro una imagen donde usted puede ver cómo se escribe Mizraim en hebreo. Y hay otras palabras que si usted las ve aquí en esta imagen, están escritas con las mismas letras de la palabra Mizraim, con las mismas letras. Lo que cambia es que recuerde que en el hebreo no existen vocales. Para las vocales hay unos puntos que se llaman nikud. Entonces, dependiendo de esos nikud, lo que vaya, digamos, debajo de cada una de esas letras, o en algunos casos arriba de las letras o en medio de estas, entonces se convierte en una vocal. En este caso, lo que yo sí quiero mostrarles nada más es cómo hay muchas palabras que se escriben como la palabra Egipto, con las mismas letras o las mismas consonantes, pero que tienen diferentes nikud. Pero lo de las nikud no es lo que quiero mostrarles, sino solamente las palabras, digamos, en este caso, las consonantes que están en el nombre de Misraín y que aparece, por ejemplo, tenemos la palabra Mizraim, que significa Egipto. Después tenemos Meitzarim, que significa estrecheces y limitaciones. Tenemos Meitzarim, que significa angustias, y Matzrim, que significa oprimen o causan presión o opresión. Entonces, como vemos aquí, ¿verdad? Como la palabra para Mizraim tienen otras palabras en hebreo equivalentes que hablan de toda la vivencia y toda la experiencia que vivió el pueblo de Israel por mucho tiempo, donde ellos estuvieron limitados en un lugar de estrechez, en un lugar de angustia, de opresión, y bueno, todo eso lo vivieron en Israel, pero es muy curioso e interesante cómo esas palabras comparten las mismas letras que la palabra para Mizraim o Egipto. Y bueno, como pudimos ver, dice de Ramsés, partieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de Pesach, Pascua, salieron los hijos de Israel con mano alta a ojos de todos los egipcios, por lo menos de aquellos egipcios que habían quedado. Dice el verso 4, y los egipcios estaban sepultando a los que habían causado la muerte a Adonai de ellos, todos los primogénitos, y en sus ídolos habían hecho a Adonai juicios punitivos. O sea, cuando el pueblo de Israel sale, los egipcios estaban apenas enterrando a sus muertos. Todos aquellos primogénitos que habían muerto por causa de que el Todopoderoso había dado esa orden de que todos los primogénitos, tanto de hombre como de animal, morirían. Es ahí cuando se pintaron los dinteles de las puertas con la sangre de los corderitos y los cabritos, y esto permitió que el Todopoderoso pasara, ¿verdad? Que eso significa pesa, pasar por encima, que fue lo que ocurrió cuando el Todopoderoso mandó a ese ángel destructor y que se llevó la vida de todos los primogénitos. Y entonces cuando el ángel miraba esas puertas pintadas, esos dinteles pintados con la sangre de estos animalitos, él pasaba por encima. Dice que partieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Recordemos que realmente ellos no atravesaron el Mar Rojo. En el original es Yansuf, el Mar de los Juncos. Esa es la travesía, ¿ok? Esa es la travesía como ellos fueron de un lugar, ¿verdad? Pasando por aquí, por todos. La travesía era muy fácil para poder llegar a la tierra de Canaán en línea recta, pero vemos cómo el Todopoderoso los llevó por el desierto durante 40 años. ¿Y cuántas jornadas hubo donde Israel salió de un lugar a otro? 42 jornadas. Cuando el Todopoderoso se manifiesta a Moshe, el zarza ardiente, y le dice, este es mi nombre, le dice, Eye Asher Eye. Se repite 2 veces, Eye. Y como vemos aquí, vamos a usar un lápiz inteligente, ¿ok? Aquí vemos
aquí estamos viendo la palabra 2 veces. Y cuando nosotros sumamos esa palabra, Ejeye, da un número de 21. 5, 10, 5, 1. Tenemos la Aleph, que representa 1, la Hei, que representa 5, la Yud, que representa 10, y aquí nuevamente la Hei, que representa 5. Entonces, cuando nosotros tomamos y sumamos el nombre que está 2 veces, Ejeye, Ejeye, y sumamos 21 más 21 nos da 42. O sea, las jornadas que pasó Israel en el desierto. Ahora, ¿cuál es la conexión aquí? Bueno, aparte del 42, recuerden que el Todopoderoso dice, Ejeye Asher, Ejeye, seré el que seré. ¿Qué significa? Seré tu proveedor, seré tu guardador, seré tu sanador. Durante estas 42 jornadas que el Todopoderoso estuvo con el pueblo de Israel, el Todopoderoso guardó y cuidó al pueblo de Israel, como vemos aquí en Devarim 31:6. Dice, esfuércense, cobren ánimo, no teman ni se aterren, porque el Eterno, su Elohim, va contigo, no te dejará ni te abandonará. Y eso fue el Todopoderoso y ha seguido haciendo, ¿verdad? El Todopoderoso, el guardador, el Shomer de Israel, el guardador de Israel. Y aquí vemos, verso 23, partieron de Kehelat, después de Shafer, después de Haradá, de Makelot, de Tahat, de Tarat, y así, ¿verdad? Fueron ellos avanzando a la tierra prometida. Posteriormente, nos cuenta en el verso 39 que a Aarón es llamado por el Eterno, le dice, vas a dormir con tus ancestros, y entonces dice, 123 años cuando murió en el monte Or. 123 años. Baruch Hashem. Después en el verso 51 dice, habla a los hijos de Israel y diles cuando hubieses pasado el Jordán a la tierra de Canaán, que tenían ellos, ¿verdad?, que pasar a la tierra. Dice el verso 55, si no echares a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejares de ellos serán para aguijones. Entonces, el Todopoderoso, a través de su siervo Moshe, le dice, ustedes tienen que sacar a todas esas personas, porque si no, ellos van a ser una influencia negativa, van a ser como espinas, como aguijones para ustedes. Y dice el Todopoderoso, y si no hacen caso, será como yo pensé hacerles a ellos, lo haré con ustedes. Una palabra muy fuerte de parte del Todopoderoso. Dice acá, esta imagen, con el enemigo no se negocia. Y tenemos aquí un pasaje de referencia de Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 17. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, el profeta, tira, y tirando él dijo Eliseo, saeta de salvación del Eterno y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas, y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el profeta, el varón del Eterno, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieses derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solamente podrás derrotarlas en 3 ocasiones. Y vemos cómo, ¿verdad? Aquí, pues el rey tenía que haber tomado las saetas y golpear el piso hasta haber aniquilado al enemigo, porque al enemigo no debe dejársele con vida. Y me refiero al enemigo espiritual. Ahora, por favor, no estoy hablando del Satán, porque algunos van a creer, ¿verdad? Como les han enseñado en la perspectiva fuera del pueblo de Israel, que están luchando con el Satán o contra demonios o principados y cosas de esa índole. No, 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 no. Eso no es cierto. Aquí usted tiene que luchar contra sus enemigos, la pereza, la envidia, la lashon hará, todas aquellas cosas negativas que usted sabe que están mal y que todavía sigue practicando. Amén. Baruch Hashem. Vamos al capítulo 34.
Frontera de la tierra prometida. Habló Adonai a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, cuando entréis en la tierra de Canaán, esta es la tierra que os ha de caer en herencia, la tierra de Canaán según sus límites. El lado sur os será desde el desierto de Sin a lo largo de Edom, y tendréis como frontera meridional desde el extremo del mar de la Sal hacia el oriente. Este límite os será rodeando desde el sur hasta el collado de Acrabín, y pasarán hasta Sin, y sus extremos serán desde el sur a Cades Barnea, y saldrá a Hadar, y cruzará hasta Asmón. Rodeará la frontera desde Asmón hasta el torrente de Egipto, y sus límites serán hasta el mar grande, o será la frontera occidental, y su costa, o será el límite occidental. Y esta os será la frontera norte, desde el mar grande os trazaréis una línea hasta el monte Or. Trazaréis una frontera desde el monte Or hasta la entrada de Hamat, y los extremos de la frontera estarán en Sedat. La frontera llegará a Sifón y terminará en Harat Enán. Esta os será la frontera norte. Para el límite al oriente os trazaréis una línea desde Hazar Enán hasta Sefán. El límite bajará desde Sefán hasta Ribla al oriente de Ain, y el término descenderá y llegará a la costa oriental del mar de Kineret. Este límite descenderá por el Jordán y terminará en el mar de la Sal. Esta será vuestra tierra, según sus fronteras circundantes. Moisés entonces ordenó a los hijos de Israel diciendo, esta es la tierra que os repartiréis por sorteo, la cual Adonai ordenó que se diera a las 9 tribus y a la media tribu, pues la tribu de los hijos de Rubén, según sus casas paternas, la tribu de los hijos de Gad, según sus casas paternas, y la media tribu de Manasés, ya tomaron su heredad, y las 2 tribus y media tomaron su heredad a este lado del Jordán, al oriente de Jericó, hacia la salida del sol. Y habló Adonai a Moisés diciendo, estos son los nombres de los varones que os repartirán la tierra: Eleazar el sacerdote y Josué ben Nun. Además, escogeréis un jefe de cada tribu para repartir la tierra. He aquí los nombres de los varones de la tribu de Judá: Caleb ben Jefone, de la tribu de los hijos de Simeón; Samuel ben Amiud, de la tribu de Benjamín; Elidad ben Quislón, de la tribu de los hijos de Dan, el jefe Buki ben Jogli. En cuanto a los hijos de José, de la tribu de los hijos de Manasés, el jefe Aniel ben Efod; de la tribu de los hijos de Efraín, el jefe Kemuel ben Siftán; de la tribu de los hijos de Zabulón, el jefe Elisafán ben Parnac; de la tribu de los hijos de Isaacar, el jefe Paltiel ben Asán; de la tribu de los hijos de Aser, el jefe Ayud ben Selomi; y de la tribu de los hijos de Neftalí, el jefe Pedael ben Amiud. Tales son los que mandó Adonai que repartieran a los hijos de Israel la tierra de Canaán. Amén, Baruch Hashem. Amén, Baruch Hashem. Bueno, como pudimos leer, el Todopoderoso habla a Moisés para que el pueblo pueda, digamos, poner lo que son los límites de la tierra que van a poseer. Aquí vemos, dice el verso 3, será para vosotros el lado sur, desde el desierto de Sin hasta el límite de Edom. En el verso 11 dice, y bajará la frontera desde Shefán hasta Ribla, al este de Jaim, y descenderá a la frontera y tocará saliente del mar. Y aquí podemos ver una imagen de Israel con sus fronteras y cómo pues estaba dividida políticamente los lugares, ¿verdad? De cada uno de ellos. Dice el verso 18, tomaréis también de cada tribu un príncipe para dar la posesión de la tierra. Aquí vemos la imagen de los estandartes de cada una de las tribus. Vemos Asher, Benjamín, Dan, Gad, Levín, Yehudá, Yosef, Isahar, Naftalí, Reubén, Shimeón y Zebulón. Y aquí vemos los representantes, como podemos ver, Yehudá, Shimón, dice Caleb, hijo de Jefone, Beniamín, de Dan, de Menashe, de Efraín, de Zebulón, de Isahar, de Naftalí, y vemos ahí los nombres de cada una de esas personas. Estos son los que había ordenado Adonai para hacer heredar a los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Entonces vemos aquí cada una de
de las tribus y el dignatario que era la persona que iba a estar al frente. Muy bien, vamos a ir al capítulo 35. Ellos, en las llanuras de Moab, junto al Jardín del otro lado de Jericó, Adonai dijo a Moshe: ordena a los hijos de Israel dar a los Levín ciudades para habitar de la herencia que ellos poseen, y tú también darás a los Levín campo abierto alrededor de las ciudades. Ellos tendrán las ciudades para habitar, mientras que el campo abierto será para sus animales de cría, para cosechar y para todos sus animales. El campo abierto alrededor de las ciudades que es a los Levín comenzará con una línea trazada alrededor del muro de la ciudad, 1500 pies fuera de ella, y se extenderá hacia afuera desde allí. Mide 3000 pies hacia afuera desde el muro de la ciudad hacia el este, sur, oeste y norte, con la ciudad en el centro. El espacio entre la línea de los 1500 pies y la línea de los 3000 será su campo abierto alrededor de las ciudades. Las ciudades que des a los Levín serán las 6 ciudades de refugio, a las cuales permitirás a la persona que mate a alguien huir, más unas 42 ciudades adicionales. Así darás a los Levín 48 ciudades con el campo abierto que los rodea. En cuanto a las ciudades que darás a aquellos que poseen los hijos de Israel, de las muchas tomarás muchas y de las pocas tomarás pocas. Cada tribu contribuirá de sus ciudades a las ciudades de los Levín conforme el tamaño de su herencia. Adonai dijo a Moshe: dile a los hijos de Israel, cuando crucen el Jardín a la tierra de Canaán, designarán para ustedes mismos ciudades, que serán ciudades de refugio para ustedes, a las cuales cualquiera que mate a alguien accidentalmente puede huir. Estas ciudades serán un refugio para ustedes del pariente más cercano de la persona muerta, que puede de otra forma vengar la muerte de su pariente matando al que lo mató antes del juicio delante de la congregación. Referente a las ciudades que darán, habrá 6 ciudades de refugio para ustedes. Darán 3 ciudades este del Jardín y 3 ciudades en la tierra de Canaán. Ellas serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades servirán como refugio para los hijos de Israel, como también para el extranjero y residente extranjero con ellos, para que cualquiera que mate a alguien por error pueda ir allí. Sin embargo, si lo golpea con un instrumento de hierro y así causa su muerte, él es un asesino. El asesino será puesto a muerte. O si lo golpea con una piedra en su mano lo suficientemente grande para matar a alguien y muere, es un asesino y el asesino será puesto a muerte. O si lo golpea con un utensilio de madera en su mano que sea capaz de matar a alguien y él muere, él es un asesino, y el asesino será puesto a muerte. El pariente más cercano vengador será el que pone a muerte al asesino. Al encontrarse con él, lo pondrá a muerte. Asimismo, si lo empuja por odio o intencionalmente tira algo a él causando su muerte, o por hostilidad lo golpea con su mano y así muere, entonces el que lo golpeó será puesto a muerte. Es un asesino y el pariente más cercano pondrá al asesino a muerte al encontrarse con él. Pero supón que lo empuje de repente, pero sin hostilidad, o le tira algo sin intenciones, o sin verlo, sin ser su enemigo, sin querer hacerle daño, le tira una piedra lo suficientemente grande para causarle la muerte y la persona muere. Entonces la asamblea juzgará entre el que lo golpeó y el pariente vengador más cercano, de acuerdo a estas reglas. Y la congregación salvará al homicida del pariente más cercano. La congregación lo devolverá a la ciudad de refugio a la cual él huyó, y él vivirá allí hasta que el Cohen Gadol, que fue ungido con aceite santo, muera. Pero si el homicida sale de los límites de la ciudad de refugio a la cual huyó y el pariente vengador más cercano mata al homicida, él no será culpable de la sangre del hombre, porque él debe quedarse en la ciudad de refugio hasta la muerte del Cohen Gadol. Pero después de la muerte del Cohen Gadol, el homicida puede regresar a la tierra que posee. Estas continuarán siendo sus normas por juicio por todas las generaciones donde quiera que vivan. Si alguno mata a otro, el asesino será puesto a muerte por el testimonio de testigos, pero el testimonio de solo un testigo no será suficiente para causar que una persona sea puesta a muerte. También no aceptará el rescate a cambio de la muerte de un asesino, condenando a muerte, más bien él será puesto a muerte. Asimismo, no aceptarás de alguien que haya huido a su ciudad de refugio un rescate que le permita regresar a su tierra antes de la muerte del Cohen Gadol. De esta forma no profanarás la tierra en la cual estás ahora viviendo, porque la sangre profana la tierra, y en esta tierra no se puede hacer expansión para la sangre derramada en ella, excepto la sangre de aquel que la derramó. No, no profanarás la tierra en la cual vives y en la cual yo habito, porque yo, Adonai, habito entre los hijos de Israel. Amén. Amén. Dice el verso 1, y habló Adonai a Moshe en las llanuras de Moab, cerca del Jardín, a la altura de Jericó, diciendo, ordena a los hijos de Israel
que den a los levitas herencia de posesión, ciudades para habitar y ejido para las ciudades en sus alrededores, y habréis de dar a los levitas. Y aquí habla de las ciudades de refugio. Para todas aquellas personas que nos ven por primera vez y que no saben lo que es una ciudad de refugio. ¿Cómo funcionaba esto? Bueno, el Todopoderoso establece una serie de instrucciones y leyes con respecto también a una persona homicida, pero también a aquella persona que le puede causar la muerte a alguien sin intención. Entonces, ¿qué ocurría? Cuando una persona asesinaba a alguien, y estamos hablando de asesinato, esta persona tenía que ser juzgada y tenía que ser puesta a muerte. Había formas de asesinar a esta persona. O se hacía a través de todo el pueblo, o podía ser un vengador de la sangre. ¿Qué es un vengador de la sangre? Era un familiar de la víctima que él podía poner la mano sobre este y poder quitarle la vida, y el vengador de la sangre sería inocente por esa sangre derramada. Este sistema, ¿qué es lo que busca? Lo que busca es que el pueblo de Israel no profane la tierra por causa de asesinatos. O sea, que la sangre no sea derramada en el territorio de Israel. Y entonces, en el caso de las personas que causaban la muerte de manera involuntaria a alguien, estas personas iban a una ciudad que eran conocidas como ciudades de refugio, donde esa persona permanecía ahí hasta la muerte del Cohen Gadol, del sumo sacerdote. Si esta persona era encontrada de manera inocente, o sea, si era encontrada inocente, esta persona, cuando moría el Cohen Gadol, podía volver a su casa, podía restaurarse nuevamente, formar una familia si no la tenía. Pero si esta persona cometía el error de salir de una de esas ciudades de refugio y era encontrada por el vengador de la sangre, esta persona podía morir. O sea, el vengador de la sangre podía quitarle la vida. Y el vengador de la sangre iba a ser inocente, no iba a ser juzgado. Esa persona tenía que permanecer ahí. ¿Por qué? Porque esto era, por decirlo así, el aspecto de la rehabilitación. Aquella persona sí no le había quitado la vida con ganas de matarle, o sea, no había sido un asesinato, había sido una muerte involuntaria, pero esto era el tikkun, por decirlo de alguna forma. El tikkun es, en hebreo, reparar el daño. Y esta persona iba a esa ciudad de refugio hasta que moría el Cohen Gadol ahí para hacer ese tikkun, esa reparación. Pero cuando las personas eran encontradas culpables, estas personas sí tenían que ser, digamos, puestas a muerte. Dice diferentes causas de muerte y sus juicios, hablando de que si era con un hierro, pero si con un objeto de hierro lo golpeara y muriere, asesino es. Entonces, estamos hablando de una persona que realmente quería matar al prójimo, porque usó una piedra, porque usó un hierro, porque lo empujó a orillas de un lugar donde éste podía morir. Entonces, todo esto son personas que sí tenían la intención de asesinar al prójimo. Por lo tanto, eran enjuiciadas y eran puestos a muerte. Dice el verso 24, habrá de juzgar la asamblea entre el agresor y entre el redentor de la sangre según estas leyes. Entonces, se tenía que determinar, ¿hubo intención o no hubo intención? Si había intención, entonces sí tenía que ser puesto a muerte. Y vemos aquí una imagen donde dice, corre, quédate a salvo y estarás a salvo. Vemos el vengador que persigue a la persona que le había quitado la vida a su familiar. Por supuesto, es una vida. Estamos hablando de una vida. Siempre es doloroso, no importa la forma en que se le haya quitado la vida, si fue de manera involuntaria, un accidente, siempre es doloroso. Y salvará la asamblea al homicida de mano del redentor de la sangre y lo devolverá a la asamblea a su ciudad de refugio, donde él huye y ahí permanecerá hasta la muerte del sumo sacerdote. Dice, pero si al salir saliera el homicida del límite de su ciudad de refugio, donde él ha huido, y lo hallar el redentor de la sangre, entonces, como les decía, les explicaba, no habría causa de muerte. O sea, el vengador de la sangre sí podía quitarle la vida. Dice el verso 30, cualquiera que hiriere a alguno por dicho, dice, cualquiera que hiriere a alguno por dicho de testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no hablará contra alguna persona. ¿A qué se refiere esto? Para una pena capital no podía ser la palabra de una sola persona, sino que tenía que ser como mínimo por el testimonio de dos personas. E incluso en alguno de los casos, para prever que estas personas no estuvieran mintiendo, a estas personas se les ponía como los primeros
en darle muerte a esa persona. Imagínese el cargo de conciencia que podía haber para esas personas si no estaban diciendo la verdad y estaban llevando a la muerte a un inocente. Ahora, si no les importaba y hacían esto, pues esa sangre caería sobre sus cabezas. Muy bien, dice el verso 34, y no impurificaréis la tierra, la que vosotros habitáis en ella, en la cual yo resido en medio de vosotros. El Todopoderoso seguiría viviendo en medio del pueblo. Por lo tanto, siempre se tenía que mantener la santidad de la tierra. Dice Salmo 48, un pasaje de referencia. Qué hermosa altura la del monte de Sión, que es donde se encuentra el sagrado templo, bueno, las ruinas del sagrado templo, o el cótel, el muro de los lamentos, como le conocen. En el extremo norte es la alegría de toda la tierra, es la ciudad del gran rey. Elohim está en los palacios de Jerusalén, Dios se ha dado a conocer como un refugio seguro. Muy bien, para ir terminando, vamos al capítulo 36 y último de este libro. Los jefes de los clanes de la tribu de los hijos de Gilead, el hijo de Mahir, el hijo de Menashe, de la tribu de los hijos de Joseph, se acercaron y se dirigieron a Moshe y a Eleazar, el Cohen y los ancianos, los jefes de los clanes de los hijos de Israel. Ellos dijeron: Adonai ordenó a mi señor dar por lote la tierra a ser heredada por los hijos de Israel, y mi señor fue ordenado por Adonai dar la herencia a nuestro hermano Zelofehad a sus hijas. Pero si ellas se casan con cualquiera que pertenezca a otra de las tribus de los hijos de Israel, entonces su herencia será quitada de la herencia de nuestros padres y será añadida a la herencia de la tribu a la que ellas entonces pertenezcan. Entonces será quitada de la suma total de nuestra herencia. Y cuando el Yobel de los hijos de Israel venga, su herencia será añadida a la tierra poseída por la tribu a la que ellos entonces pertenezcan, y será sustraída de la herencia perteneciente a la tribu de nuestros padres. Moshe dio esta orden a los hijos de Israel conforme a la palabra de Adonai. La tribu de los hijos de Joseph está correcta en lo que dice. Aquí está lo que Adonai ha ordenado referente a las hijas de Zelofehad. Dejen que ellas se casen con cualquiera que ellas crean mejor, pero ellas se casarán con hombres de la tribu de su padre. De esta forma, ninguna herencia de los hijos de Israel se moverá de una tribu a otra, porque cada uno de entre los hijos de Israel guardará la tierra de la herencia perteneciente a la tribu de su padre. Todas las hijas que posean herencia en cualquier tribu de los hijos de Israel se casarán de algún hombre de la tribu de su padre, para que todos los hijos de Israel se queden en posesión de la herencia de su padre. Así que ninguna herencia se moverá de una tribu a otra, porque cada una de las tribus de los hijos de Israel guardará su propia herencia. Las hijas de Zelofehad hicieron como Adonai le había ordenado a Moshe. Mahlak, Tirsa, Ogla, Milca y Noa, todas se casaron con hijos de los hermanos de su padre. Ellas se casaron con hombres de la tribu de los hijos de Menashe, el hijo de Joseph, y sus herencias permanecieron en la tribu de la familia de su padre. Estos son los misbot y estatutos y los juicios que Adonai dio por medio de Moshe a los hijos de Israel en las llanuras de Moab, junto al Jardín, del otro lado de Jericó. Amén. Amén. Estamos hablando aquí de un tema de herencia. Resulta que las hijas de Zelofehad no tuvo hijos, solamente muchachas, solamente damas. Y entonces, al no haber un varón, entonces no heredaban ellas tierra. Pero ellas fueron delante del Eterno, delante de Moisés, para que él hablara con el Eterno y le pidiera consejo. Porque ella decía, bueno, nuestro padre no tuvo ningún hijo varón. Por lo tanto, ¿se nos va a quitar la herencia de nuestro padre? El Todopoderoso dijo, no, ellas tienen razón, ellas tendrán la heredad de su padre. Pero, para que, para que la tierra no pase a manos de otra tribu, tendrán que casarse con gente de su propia tribu. Esa es la razón por la cual se habla acá de esto, para que entonces se pudiera mantener, perdón, la herencia y la tierra dentro de las tribus. Y no podrá traspasar herencia a los hijos de Israel de una tribu a otra tribu, pues cada cual a la herencia de la tribu de sus padres quedarán adheridos los hijos de Israel. Dice el verso 9, no podrán traspasar herencia de una tribu a otra, ya que cada hombre en su herencia quedarán adheridos las tribus de los hijos de Israel, como había prescrito Adonai a Moshe, y así hicieron las hijas de Zelofehad. Y dice el verso 13, estos son los preceptos
y las leyes que prescribió el Eterno por mano de Moshe a los hijos de Israel en las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó o Jericó. Y esto es muy importante. Hay personas que dicen la ley de Moisés y lo que tratan es de bajar la autoridad de las Sagradas Escrituras. No es la ley de Moisés, porque no es que a Moisés se le ocurrió dictar una Torá, una instrucción, una ley. Lo hizo por pedido del Eterno. Fue el Todopoderoso quien le dijo a Moisés lo que se tenía que decir y lo que se tenía que hacer. Pero no como hoy en día que hay escritos y personas que con mala intención hablan de la ley de Moisés y no de la ley del Eterno. Baruch Hashem. Damos gracias al Santo y Bendito. Hemos terminado, queridos hermanos, con un nuevo estudio, no solamente de una parashá, sino de un nuevo libro. Hemos terminado con la lectura del libro de Bamidbar, conocido como el libro de números por causa de un censo que se realizó, pero realmente su nombre es en el desierto. Normalmente se dicen estas palabras, Hasá, Hasad, Bení Hased, Hasá, Hasad. Esfuérzate, esforcémonos, esfuérzate y esfuérzate. Esa es la intención de que cada uno de nosotros cada vez podamos esforzarnos más para poder hacer la voluntad del Todopoderoso. Muy bien, conclusiones finales. Vimos sobre los votos y promesas como el Todopoderoso da la indicación a Moisés, habla a los jefes de las tribus de Israel. También vimos la venganza en contra de los madianitas, la muerte de Bilán, que no quedó impune por el consejo que dio a Balac y el uso de la Lashon Hará que hizo Bilán. Vimos con respecto a la purificación y leyes sobre el botín, cómo también Moisés se enojó por haber dejado a las mujeres madianitas con vida, la petición de las tribus de Reubén y Gad que querían quedarse en un lugar, no entrar a la tierra prometida, sino quedarse al otro lado del Jordán. Y por último, el proceso en el desierto, que es lo más importante que aprendemos de la importancia de nuestra preparación, que es lo que hacemos con cada uno de los estudios, prepararnos para poder hacer la voluntad del Todopoderoso y poder alcanzar cada una de esas metas que anhelamos. Baruch Hashem. Damos gracias al Santo y Bendito, damos gracias al Santo y Bendito, deseándote una feliz semana, Shavuot para todos. Dice, porque Hashem da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2.6, Misley 2.6. Desearte lo mejor de lo mejor en esta semana, que puedas esforzarte, podamos esforzarnos y que con la ayuda del Eterno nos podamos encontrar en un nuevo estudio de la parashá semanal y será para el estudio del libro de Devarim o Deuteronomio. Que tengas una excelente semana.